Vamos a seguir con la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 30. Dice así: por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que nos hable a nuestro corazón hoy. Si ese es tu deseo, creo que tú viniste a eso hoy. Entonces pidámosle a Dios, cada uno con sus propias palabras, que hable a nuestros corazones. Padre, nuestro propósito al estar aquí reunidos no es cumplir con una tradición, no es calentar una silla, no es mirar cómo podemos engañarte para que nos bendigas en la semana que viene, ya que hoy cumplimos. No, Señor. Nada de eso está en nuestro corazón al venir hoy aquí, Señor. Nuestro deseo es conocerte más. Nuestro deseo es estar en comunión con nuestros hermanos. Nuestro deseo es poder cantarte, alabarte, adorarte al escuchar aún la predicación de tu palabra, Señor. Y queremos pedirte en esta mañana que nos hables por medio de la Biblia, tu palabra eterna, tu palabra inerrante, tu palabra autosuficiente, tu palabra infalible, Señor. Te rogamos que hoy nos hagas entender el poderoso significado de tus últimas palabras en la cruz: consumado es. Padre, a fin de que podamos creer que tu palabra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hoy en día, y no seamos burlones, ni incrédulos, ni estemos pidiendo señales, sino creyentes, Señor. Así que fortalece nuestra fe en Cristo Jesús, Señor. Es lo que pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. En este texto que estamos leyendo, si se dan cuenta, empieza con una frase que lo deja uno como desubicado, ¿no? Dice: por eso los soldados hicieron esto. ¿Qué? Eso, lo que hicieron los soldados, lo leímos hace 8 días en la predicación de Héctor Alfonso. Sin embargo, vamos a leerlo de nuevo. Ellos se rifaron la túnica de Jesús. Ahí en Juan 19:24, que es el versículo anterior,
Dice así: por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será. ¿De qué están hablando? De la túnica de Jesús. ¿Y por qué se la estaban rifando? Dice ahí, para que se cumpliera la escritura. Y esa frase es importante el día de hoy en este mensaje. Para que se cumpliera la escritura. ¿Cuál escritura? Dice ahí, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esa frase que acabo de leer, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, eso fue escrito por el rey David hace unos 1500 años antes de que Jesús estuviera en la cruz. Para los que anotan, esa escritura que se cumplía cuando los soldados se rifaron la túnica de Jesús, está en el Salmo 22, 18. No lo vamos a leer, pero está ahí en el Salmo 22, 18. El título de este mensaje es Consumado es. Vamos a hacer un gran énfasis en esas últimas palabras de Jesús en la cruz antes de morir. Y quiero pedirles que intenten imaginar, visualizar lo que estaba sucediendo ese día. Como ustedes saben, Jesús fue traicionado de noche, muy altas horas de la noche. Fueron a arrestarlo Judas, los oficiales del templo, sacerdotes y soldados con palos, con antorchas. Altas horas de la noche se lo llevaron a donde Anás, donde los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, lo golpearon, intentaron acusarlo de muchas cosas que se contradecían entre sí. Finalmente lograron llevarlo a donde Poncio Pilato en la madrugada. Y allí en la madrugada es juzgado por Poncio Pilato. Poncio es intimidado de una manera terrible, de modo que decide no dejar libre a Jesús, sino que se lo entrega a los judíos y le dicen, crucifíquenlo ustedes. Y a las 9 de la mañana Jesús es crucificado. Yo no me imagino cómo es ser golpeado toda una noche, toda una madrugada. Yo una vez, antes de ser cristiano, pasé una noche en un calabozo, porque la policía estaba en ese entonces buscando gente como llenar calabozos esa noche. Yo sé que no me creen. Yo estaba con unos amigos comprando licor frente al Coliseo y llegó la policía, nos requisaron y nos dijeron súbanse. Y nosotros, ¿qué? Súbanse. Y nos metieron en un calabozo y nos dejaron toda la noche ahí. No nos dejaron contactar a nadie, nos soltaron al día siguiente. No me acusaron de nada, no me golpearon, no me escupieron en lo absoluto. Y yo salí de ahí a las 6 de la mañana, vuelto nada. Porque estábamos hacinados, un gran número de jóvenes en esa pequeña celda. Obviamente no pude dormir y las condiciones de esa celda eran desastrosas. No me imagino lo que fue Jesús, no solo siendo arrestado, sino golpeado toda la noche por los judíos y en la madrugada por los romanos. Recuerden que lo azotaron. Le pusieron la corona de espinas, le quitaron su ropa, le pusieron un manto púrpura para burlarse de él y decir, oh, salve rey de los judíos. Después vuelven y le ponen su túnica. Lo obligan a cargar un madero desde Jerusalén hasta fuera de la ciudad en el monte Gólgota. Y allí lo crucifican a las 9 de la mañana. Imagínense ustedes el estado físico, emocional y espiritual de Jesucristo.
Lo crucificaron, cuando digo a las 9 de la mañana, eso está en Marcos 15:25, no lo vamos a leer ahorita. Dice la Biblia la hora tercera, no dice a las 9 a.m., solo algunas versiones lo ponen entre paréntesis. Dice la hora tercera, ¿por qué? Porque en Israel el día se contaba de 6 a 6. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, entonces las 6 de la mañana era la hora primera. Entonces la hora tercera son las 9 de la mañana. Y lo crucificaron junto a 2 ladrones, como ustedes saben. Y allí Jesús, crucificado en medio de 2 ladrones, empezó a orar por todos los que estaban ahí, injuriándole, insultándolo. Incluso los 2 ladrones también lo insultaban. Y él ora por ellos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso sucedió para que se cumpliera la Escritura. Nuevamente esa frase que les digo que es importante, para que se cumpliera la Escritura. ¿Cuál Escritura se cumplió ahí? Con Jesús crucificado en medio de 2 ladrones y orando, a pesar de que estaba siendo él inocente. El único que no era pecador en ese día ahí era él. Y él está siendo tratado como malhechor entre otros 2 ladrones y ora por ellos, siendo él inocente. Eso se cumplió, esa la escritura que profetizaba esto, fue Isaías 53:12, que dice así: Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esto fue profetizado 700 años antes de que Jesús estuviera en la cruz por Isaías. Mire cómo dice ahí: y con los transgresores fue contado. Desde ese entonces se anunciaba que Jesús sería tratado como un malhechor, crucificado entre otros 2 ladrones, porque el que debía estar crucificado ahí muy probablemente era Barrabás. Pero Barrabás fue dejado libre. Y ahí estaba Jesús muriendo por nosotros en la cruz, porque dice: llevó el pecado de muchos. Mire que no dice llevó el pecado de todos, sino llevó el pecado de muchos, de su pueblo, de sus elegidos, de los que Él escogió antes de la fundación del mundo para hacer los suyos, de los que creen en Él, de los que se arrepienten de sus pecados y le siguen, no de todos. Él llevó ahí los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Quién hace eso? En medio de tantas burlas. Bueno, en nuestro texto de hoy viene Juan, el escritor del Evangelio, viene narrando una serie de cosas de Jesús y aquí hace un paréntesis. Dice: los soldados hicieron esto, que es rifarse la túnica de Jesús, ¿cierto? Pero hace un pequeño paréntesis donde hace un relato acerca de María, otras de las amigas de María, una que se llamaba también María, mujer de Cleofas, María Magdalena, hay varias Marías ahí, y Juan, y un encargo que él hace ahí. Eso está en los versículos 25 al 27 y lo vamos a leer. Dice: por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús. También estaba María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, cuando habla ahí del discípulo a quien él amaba, es Juan, el escritor de este evangelio, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Esto es como un paréntesis que hace Juan y después sigue narrando el sufrimiento de Jesús en la cruz.
por nosotros. Sin embargo, en cuanto a este paréntesis, quiero decir algo, y es, la tradición católica romana utiliza este pasaje para enseñar que María es la madre de los cristianos. Pero no es un texto que se pueda usar para interpretar de esa manera. Vuelvo y digo, la Iglesia Católica Romana utiliza este versículo para enseñar que María es madre de los cristianos. Pero no es un texto que se pueda usar para interpretar que María es madre de nosotros. ¿Por qué? Les voy a dar 5 razones. Número 1, porque no es lo que el texto dice. El texto no dice eso. Número 2, porque no hay ningún texto en toda la Biblia que mencione eso. No hay un solo versículo en toda la Biblia que enseñe que María es madre de los creyentes, que enseñe que María es madre de los cristianos. No existe. Ustedes pueden buscarlo. Lean la Biblia. Ustedes leyendo 3 capítulos diarios pueden leer la Biblia en un año. Léanla y verán que no van a encontrar eso. Tercero, porque los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ni siquiera hablan de este suceso. De este suceso en el que Jesús le dice a María, he aquí a tu hijo, o sea, Juan, y a Juan le dice, he aquí a tu madre. Mateo, Marcos y Lucas no hablan de este suceso. Entonces, si fuera cierto que María está en los cielos hoy en día como nuestra madre, la Biblia lo diría, no una, sino muchas veces, pero no lo dice ni siquiera una vez. Cuarto, porque aquí, en este texto que acabamos de leer, en vez de mostrarnos la divinidad de María, lo que nos muestra es su humanidad. Porque aquí vemos a María como una madre desconsolada ante un Jesús que le dice, y esto es lo que realmente Jesús quiere decirle, toma a Juan como si fuera tu hijo. Mientras que a Juan le dice, cuida de ella como si fuera tu madre. ¿Por qué le está diciendo que cuide de ella? Porque vemos ahí al final del versículo 27, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Lo que está haciendo Jesús ahí es consolar a su madre terrenal, ¿sí? Por la pérdida de su hijo. Y quinta razón, fue María la que se refugió en Juan, no al revés. Fue María la que fue a vivir con Juan, a buscar refugio en él, ser cuidada por él, no al revés. Con eso cierro este paréntesis, para que veamos que esa enseñanza no es bíblica. Muy bien. En este Evangelio de Juan se nos narran estos sucesos, esta muerte de Jesús, con estas palabras que hemos leído hoy. Y cuando sucede todo esto y finalmente él le encarga a Juan le dice que se haga cargo de su madre, pasa a decir que Jesús sabía que ya todo se había cumplido, entonces procede a decir tengo sed, para que se cumpla una última cosa. Pero los otros evangelios mencionan algunos detalles que nos permiten tener un panorama más completo de lo que estaba sucediendo. Y nos permite entender cómo actuaron los corazones incrédulos en este momento en el que Jesús estaba siendo crucificado. Los corazones incrédulos ante el sacrificio del Mesías, ante el sacrificio del Hijo de Dios, lo que hacían era burlarse y seguían pidiendo señales. Vamos a leer Marcos 15, del 25 al 32. Los que no sean rápidos para buscar o de pronto tengan otra versión, aquí en la pantalla está la que yo estoy leyendo. Dice así:
Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, miren ahí, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto a los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él, también lo insultaban. Esta es la evidencia del corazón humano. Esta es la evidencia del odio natural que tiene el hombre por Jesús. Solo que en unos casos es disimulado y en otros casos va de frente. El punto es que el corazón incrédulo, disimulada o directamente, se burla de Jesús, con sus palabras o con sus actos o con sus decisiones, con las intenciones más ocultas de su corazón. El corazón incrédulo se burla de Jesús, aunque diga: tú eres el Señor. Puede en su corazón vivir burlándose de Jesús, incrédulo de la palabra de Dios y pidiendo señales, pidiendo señales. De vuelta a nuestro texto, en el versículo 28, dice: después de esto, ¿después de qué? Pues después de lo que está diciendo Juan, pero los otros evangelios también nos permiten ver después de qué. Después de que los incrédulos vinieron y le dijeron: ah, no, que usted tumbaba y reedificaba el templo en 3 días, bájese de esa cruz. A ver, muéstrenos esa señal. Bájese de la cruz y creeremos. Ellos mismos lo habían entregado. Hay gente que dice: si Dios hace esto, yo voy a creer en Él. Eso es mentira. Dios, que pase esto en mi colegio y yo voy a ir a la iglesia. Dios, que pase esto en mi trabajo y empiezo a diezmar juicioso. Dios, que pase esto, Dios, restaura mi familia y verás que ahí sí me consagro a ti. Mentiras, eso es pedirle señales a Dios. Él merece que yo lo siga, haga o no haga en mi familia. Él merece que yo lo adore, así yo esté en la peor situación de mi vida y Él no haga nada. Porque yo estoy al servicio de Dios, no Él al servicio mío. Entonces, después de todas estas cosas tan terribles que Él estaba sufriendo ahí en la cruz, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, dice en el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado. Consumado es cumplido. ¿Sí? Sabiendo Jesús que todo ya se había cumplido, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo una cosa más. ¿Qué dijo? Tengo sed. Había allí una vasija de vinagre y colocaron pues una esponja empapada de vinagre
en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús sabía que todo se había cumplido. ¿Pero qué es ese todo? ¿A qué se refiere la Biblia con que todo se había cumplido? Se está refiriendo a cada profecía escrita acerca de Él. Desde el Génesis. Profecías que anunciaban que Él es el Mesías. Y estamos hablando de más de 300 profecías. Y Él está en la cruz sabiendo que todas se han cumplido. Y solo le resta una, por lo menos antes de morir. Porque después Él resucita y ese es otro cumplimiento de profecías. Pero por lo menos antes de morir solo le resta una cosa y es beber vinagre. Y Él no dice denme vinagre. Él dice tengo sed. Y uno de los soldados le da vinagre en una esponja. Imagínese cuán deshidratado puede estar él. Toda la noche no ha comido nada porque ha estado preso, golpeado. Carga un madero, le tienen que ayudar a cargarlo porque sus fuerzas no dan. Es crucificado a las 9 de la mañana y a punto de morir a las 3 de la tarde porque él dura 6 horas crucificado, derramando su sangre ahí, gota a gota. Y dice, tengo sed. Y le dan vinagre. Es como si usted tuviera sed y le dieran aguardiente. ¿Quién de ustedes súper sediento va y dice, uy, un roncito? Nadie, ¿cierto? No me refiero al licor como tal, sino al sabor. O un aguardiente. A él le dieron vinagre. Pero debía cumplirse lo que está en el Salmo 69, 21, que dice así, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Eso fue escrito también por el rey David 1500 años antes. Y una vez lo hizo, una vez él bebió ese vinagre, declaró su poderosa victoria al decir, consumado es, completo está, hecho está. Y una vez dice eso, muere. Entrega al Espíritu. Ahora, hermanos, ¿qué tan importantes son las palabras de Jesús? Consumado es. ¿Qué significan esas palabras y qué deben significar esas palabras para nosotros, sus hijos, sus seguidores, sus discípulos? Como les he venido diciendo, hermanos, y retrocedo un poco, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Al mediodía, o sea, 3 horas después, viene un eclipse de sol sobre toda Jerusalén, que duró hasta las 3 de la tarde. La tierra sobre Jerusalén estuvo oscurecida por completo. Y una vez se acaba el eclipse, Jesús es abandonado por Dios el Padre. Por completo. Y ruego a Dios que nos permita entender lo que significa ese abandono. En Mateo 27, del 45 al 54, Mateo 27, del 45 al 54 dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ese es el eclipse de sol. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. No entendían por qué él dijo eso en arameo, mientras que la gente allí hablaba griego o hebreo. Versículo 48. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. ¿Qué entendemos ahí? Que en ese momento fue cuando Jesús dijo, tengo sed. Solo que Mateo no nos lo dice, pero dice que va un soldado, empapa una esponja en vinagre y le da a beber. Pero los otros dijeron, deja, los judíos, veamos si Elías lo viene a salvar, porque no habían entendido lo que él decía. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, y yo creo que ese clamor es cuando dice, consumado es, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, o sea, 3 días después, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión, 3 días antes, nuevamente, en la plena muerte de Jesús, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Y quiero que en este texto prestemos atención a 4 cosas. Primero, 5 cosas. Primero, el eclipse. Si Jesús hubiera muerto en esta época, la gente diría eso fue coincidencia. Pero la palabra de Dios dice que Dios es soberano y Dios todo lo controla. Dice la palabra de Dios que un pájaro no cae a tierra sin la voluntad del Padre. Dice que aún Él le da curso a las nubes. Nada sucede en este mundo sin que Dios lo haga. Si hubo 3 huracanes ahorita, Dios está detrás de eso, hermanos. No es Dios allá, tremendo el calentamiento global, ¿no? No, es Dios soberano permitiendo que todo esto suceda. El eclipse de sol que hubo este año, todas esas cosas, ninguna de ellas está por fuera del control de Dios. Que sucedan por alguna razón especial, eso sí no lo podemos saber. Y no debemos ser ligeros. El terremoto en México, nada de eso sucede. No está Dios por allá diciendo, tremendo, es que sí ve. No. ¿Tiene una explicación científica? Sí. Pero Dios está detrás de todo eso, así como en ese día, preciso con Jesús crucificado, tenía que haber un eclipse de sol sobre Jerusalén. De modo que la gente, y en la ignorancia de ese entonces, porque ellos no tienen ni idea que la tierra es redonda, no saben lo que es un eclipse, para ellos la tierra es plana en ese entonces, ¿cómo pudieron haber interpretado el eclipse? Como una total señal. Y eso era realmente. Jesús muerto en la cruz y por 3 horas el cielo se oscurece. Cuando se va ese eclipse, Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso es algo que debemos entender, no es la historia de una película. Quiero que sepas que por los pecados que tú has cometido, tú y los que cometerás hasta que mueras, por los pecados que yo he cometido y cometeré hasta que muera, Jesús estaba siendo abandonado por el Padre. Por mis pecados, Jesús estaba siendo abandonado por el Padre. No sé si en tu corazón esto tenga alguna dimensión de importancia,
Porque Jesús no tenía por qué ser abandonado. Pero dice la palabra que Él cargó sobre Él nuestros pecados. Y por eso es que el Padre lo abandona, porque el Padre es santo. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Porque el pecado no convive con Dios. Y Dios decide abandonar a su Hijo lleno de mis inmundicias. De esas codicias cuando he mirado a la mujer ajena. De esos vicios. De esos malos pensamientos. De ese odio, de ese rencor. De esa amargura en mi corazón. De ese deseo de ser grande. De esas infidelidades. De esas mentiras, de esos engaños. Todos esos pecados que yo he cometido estaban sobre Jesús ese día cuando Él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios estaba manifestando ahí diciendo, no. De ahí para atrás, durante miles de años, Dios se había comunicado con Israel por medio de diferentes profetas. Y a uno de esos profetas, Moisés, Dios le dijo, hazme un santuario y moraré con ustedes por medio de ese santuario en un lugar pequeñitico llamado el lugar santísimo. Haz de cuenta una habitación de 3x3. Así era el lugar santísimo. Un lugar donde Israel, cada vez que marchaba en el desierto durante 40 años y Dios les decía, aquí se quedan, ahí armaban otra vez todo el santuario y esa habitación pequeñita, llamada lugar santísimo. Y sobre esa habitación pequeñita, desde el cielo venía una columna como de humo y se posaba sobre ese lugar. Y Dios ordenó que dentro de ese lugar se ofrecieran sacrificios una vez al año de animales, de un cordero perfecto, sin mancha. Una vez al año, un cordero perfecto y sin mancha, de 3 años, ¿cierto? Debía ser sacrificado en... Se me olvidó el nombre. No, el altar, el propiciatorio, sí. En el propiciatorio, perdón. Y ese cordero debía ser sacrificado una vez al año, todos los años, por los pecados del pueblo de Israel. Pero ese sacrificio no lo podía hacer cualquier persona. Tenía que hacerlo una persona cuyo oficio se llamaba sumo sacerdocio. Y esa persona era la única que podía entrar a ese lugar santísimo, atravesando un velo. Cualquiera que no fuera sumo sacerdote que se metiera al lugar santísimo, moría inmediatamente. Todo eso está en el Pentateuco, ustedes pueden leerlo, en Levítico, en Números, todo eso está ahí. De hecho, el sumo sacerdote tenía una túnica que tenía campanitas en los bordes y él entraba amarrado con una soga una vez al año a ese lugar santísimo. Porque si él ofrecía el sacrificio como Dios no se lo había ordenado, o si su vida no estaba delante de Dios como Dios se lo había ordenado, moría. Y lo tenían que sacar con el lazo arrastrándolo, porque si ellos entraban a sacarlo, morían ellos también. Y todo esto que Dios hizo en los tiempos de la ley son señales de su santidad. Hermanos, son señales de su santidad, de que Él no convive con el pecado, de que el pecado es muerte. Y por eso Jesús murió. Yo no sé si ustedes, mis hermanos, se han puesto a pensar que la muerte es consecuencia del pecado. Jesús le dijo a Adán y Eva, cuando coman de este fruto ciertamente morirán. Y Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Y Jesús no había pecado, por lo tanto Jesús
No debía morir. Pero murió en la cruz a los 33 años. Murió en la cruz y Dios lo abandona porque le dice: no estás en la condición que yo acepto. Estás manchado de pecado. Estás sucio. Maldito estás. Es Dios diciéndole eso al Hijo. ¿Por qué? ¿Por los pecados de Él? No, porque Él nunca pecó, sino por tus pecados y por los míos. Él le estaba cargando con esos pecados, hermanos. Qué amor tan grande. Y cuando muere y lanza su último aliento, ¿saben qué pasa? Ponme ahí, Laurita, el versículo 51 en ese texto donde estamos, de Mateo 27. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos. Ese velo que solo una persona podía atravesar una vez al año, se rasgó en dos. Y de arriba abajo, la altura de ese velo era grande. Y se rasgó de arriba abajo como para que nadie pudiera decir: no, lo rasgaron de abajo arriba. Coja usted para allá, yo para acá y jale. No. Se rasgó de arriba a abajo el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dios mismo, apenas su Hijo murió, rasga el velo para que todos nosotros podamos entender: ya no hay separación, hermanos. Ya no es allá en Jerusalén el sumo sacerdote una vez al año el que puede entrar a la presencia de Dios, sino todos los que crean en Jesús. Todos los que acepten su sacrificio pueden entrar a la presencia de Dios libremente en cualquier lugar, a cualquier hora, por el sacrificio de Jesús. El velo se rasgó en dos, hubo un terremoto, la tierra tembló, las rocas se partieron, para que entendamos que si rocas se partieron por la muerte de Jesús, los corazones de piedra también se pueden romper, hermanos. Por el sacrificio de Jesús, la dureza de nuestro corazón desaparece, gracias a que Él cargó nuestros pecados en la cruz. Y una penúltima cosa para tener en cuenta en este pasaje: los sepulcros se abrieron cuando Jesús murió. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Hermanos, esto no es para que nos pongamos a especular. Y resucitaron en cuerpo, en espíritu, y llegaron y se le aparecieron a la gente. ¿Y qué le decían? No. No es para que especulemos acerca de eso. No es para que digamos: ¿y qué pasó? ¿Y volvieron a las tumbas después? ¿Murieron? ¿Se fueron al cielo? No. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice nada acerca de eso. Y si la Biblia no nos dice nada acerca de eso, es porque no necesitamos entenderlo. Pero si está escrito que en el momento en que Jesús murió, los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos, escucha esa palabra, santos, personas que en vida siguieron a Dios en la manera en que mejor les fue posible, resucitaron, significa esto: que en un abrir y cerrar de ojos, Jesús salvó a todos los que habían muerto antes de Él, que habían vivido por la fe. ¿De quién estamos hablando ahí? De Abel, de Moisés, de David, de Eliseo, de Elías, de Débora, de Ruth, de Esther. Y de muchos millones de personas que de ahí, 6,000 años atrás, vivieron por la fe. En ese momento estaban siendo salvados por Cristo. Pero tan cierto como que ellos estaban siendo salvados, también Jesús ahí en esa muerte estaba salvando a todos los que de ahí para adelante, incluido 2017, 24 de septiembre, los que creen en Él son salvos por ese sacrificio. Por eso el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: ¿qué declaración? Y esta es verdad, hermanos. En verdad, este es Hijo de Dios.
Tenemos entonces dos formas, hermanos, de responder al sacrificio de Cristo. Tenemos dos formas de responder al sacrificio de Cristo y hoy he intentado ser lo más descriptivo posible para que ustedes pudieran ver el panorama de lo que sucedió en ese momento. A mí esto no me da sueño, hermanos. No hay nada más apasionante que esto. Tenemos dos formas de responder a este sacrificio. Número uno, burlarnos en incredulidad de Cristo y su obra y seguir pidiendo señales. O número dos, creer que si la Escritura se cumplió en Cristo, como hemos visto todos los pasajes, para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la Escritura, creer entonces que si la Escritura se cumplió en Cristo, hoy se seguirá cumpliendo. Jesús dijo en Mateo 5:18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Yo les pregunto, hermanos, ¿el cielo y la tierra ya pasaron? Entonces, ¿qué se sigue cumpliendo? La ley, la palabra de Dios. No fue que se cumplió hace 2000 años, hoy se sigue cumpliendo. Entonces tenemos dos opciones, o burlarnos y seguir nuestras vidas en incredulidad diciendo, sí, Jesús puede ser una opción, pero yo creo en Dios a mi manera. O puedo seguir yendo a una iglesia cristiana y haciendo mi voluntad, haciendo lo que yo quiero cuando yo quiero. Eso es burlarse de Jesús. Seguir pidiendo señales de vez en cuando. Entonces soy soltero y sé por la palabra de Dios que yo debería tener una novia cristiana, pero llega una chica que, más o menos dice que cree en Dios, y yo, Señor, muéstrame si ella es. Dame una señal, Señor. Que pase un carro. Pasó bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Suena ridículo, pero así hacemos muchas veces. Cuando la palabra de Dios es clara. Entonces tenemos dos opciones, hermanos. O seguimos pidiendo señales, perdónenme la expresión, ridículas, absurdas, necias. O decidimos ir a la palabra de Dios y creer que lo que está escrito ahí se cumplió, se cumple y se cumplirá, y por lo tanto obedezco la palabra de Dios. Dejo que la palabra de Dios guíe mi vida. Hermanos, si aquellas profecías de detalles pequeños, que a nuestro parecer pueden ser insignificantes, como que se hayan rifado los vestidos, ¿qué? Ser crucificado entre dos malhechores, como que, ¿por qué se tenía que cumplir eso? Si eso es como pequeñito. Que le hayan dado a beber vinagre. Si esas profecías de detalles pequeños se cumplieron, ¿cuánto más seguro es que se cumplieron y se cumplirán aquellas profecías de gigantesca importancia? Entonces, hermanos, y todos los que me oyen hoy, creyendo que aquí hay esos dos tipos de personas, creyendo que aquí hay personas que se burlan de Cristo, que hacen su propia voluntad, que solo piden señales, que no creen realmente en la palabra de Dios, porque si creyeran en ella la leerían todos los días, se sumergirían en ella, intentarían conocerla más. Y creyendo que aquí está también otro tipo de personas, las que creen en la Escritura, creen que es la palabra de Dios y creen que se ha cumplido, se cumple y se cumplirá, y por eso van a ella como a su alimento diario,
porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tengo dos mensajes. Número uno, para los que se burlan de Dios, hoy te quiero decir, teme. Teme tú que te burlas de Dios y sigues pidiendo señales. ¿Por qué? Porque creas o no, la palabra de Dios se va a seguir cumpliendo. Y quiero darte 4 pasajes para que temas, para que salgas de esa condición de burla, de necedad, de hacer lo que tú quieres y recibir esas consecuencias terribles de tus propias malas decisiones. Te quiero decir, Dios te quiere levantar de ahí, pero teme. 1 Corintios 6, del 9 al 10, y estos versículos que estoy dando son palabra de Dios, por lo tanto se cumplirán, hermanos. 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esa palabra al día de hoy no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Gálatas 5 del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Teme. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y cuarta, Apocalipsis 22 del 12 al 15. Este es Jesús hablando. Dice, por tanto, yo, ¿qué? Vengo pronto. Una vez vi una imagen en Facebook que me encantó, que decía, Jesús dijo que vendría, vino. Dijo que moriría, murió. Dijo que resucitaría, resucitó. Dijo que vendría por segunda vez, vendrá por segunda vez. Y aquí lo está diciendo en Apocalipsis. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy, este es Jesús diciendo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados tú, hermano, que te has burlado del Señor como yo lo hice en el pasado. Si hay alguno aquí al que esta palabra le está golpeando, le está martillando el corazón, quiero que recibas esto, hermano. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿Por qué? Porque afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira.
Eso es lo que tengo que decirles a los que hoy de pronto pueden reconocer que no han vivido la vida que Dios quiere, que han vivido separados de Él, haciendo la voluntad de su propia carne, de sus pensamientos. Pero a ustedes mismos y a todos los demás, les digo, hermanos, acerquémonos a Cristo, nuestro Salvador. Confía. Confía, tú que crees en el cumplimiento de las Escrituras. No voy a decir levante la mano quien cree en el cumplimiento de las Escrituras, porque todos la levantan. Pero una cosa es lo que yo sepa aquí y otra cosa es lo que hago el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes por la noche. Pero tú que con tus pensamientos, palabras y acciones crees en el cumplimiento de la Escritura, hoy te digo, hermano, confía y descansa, porque consumado es. Confía y descansa. Te voy a dar solo 4 promesas gloriosas que son para los que siguen a Cristo, que son para aquel que hoy pueda levantar la mirada y decir, Señor, yo dejo atrás mi pasado y te sigo. Hoy esas promesas son para ti. No importa lo que has hecho de aquí para atrás, todo es borrado por Cristo Jesús. Pero si crees en Cristo y lo sigues de corazón y no más con intenciones engañosas. Primera promesa, y son cientos las que hay en la Biblia, hermanos, pero yo solo te voy a dar 4. Número 1, serán benditas en ti, o sea, en Cristo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, somos benditos en Cristo. Sí y amén. Somos benditos en Cristo. ¿Quiénes? ¿Todos? No, los que creemos en Cristo, los que seguimos a Cristo. Yo que puedo hablar por mí mismo. Yo soy bendito en Cristo. Lo creo. Créelo tú también, hermano, si sigues a Cristo. Eso que acabo de decir, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, fue profetizado 1800 años antes de que Cristo muriera en la cruz a Abraham. Pero se cumplió en Cristo, hermanos. Eso fue profetizado en Abraham en Génesis 12:3, no lo vamos a leer, Génesis 12:3 para los que notan, pero el cumplimiento de esa profecía fue en Cristo y la evidencia de eso está en Hechos 3 del 25 al 26. Dice así, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y en tu simiente, o sea, en tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, su Hijo, lo ha enviado para que los bendiga. ¿A fin de qué? A fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. ¡Wow! Esa es la mejor bendición que podemos tener. Que el pecado ya no nos esclaviza, hermanos. Que no hay condenación para los que estamos en Cristo, que hay vida, que hay paz. Segunda promesa, solo en Él somos salvos, sí y amén. Solo en Él somos salvos. Eso fue profetizado por Isaías 700 años antes de la muerte de Jesús. En Isaías 43:11. Que dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Y eso se cumplió en Cristo. En Hechos 4, del 10 al 13, dice así, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Habían sanado a un enfermo, Pedro y Juan. Y sigue explicando, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y miren lo que dice, en ningún otro hay salvación. No hay religión,
No hay santo, no hay santa, no hay nada, no hay nadie que pueda salvarnos sino solo por medio de Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bueno, en 13 no lo voy a leer. No es necesario. Tercera promesa. Tenemos vida por medio de la fe en Él. Y cuando hablo de vida no me refiero a vida física, porque todos estamos vivos físicamente. Me refiero a vida espiritual. A ser fortalecidos por Él, a tener una relación con Él, a ser movidos por su esperanza, por sus promesas, a que Él transforme nuestros corazones, a que yo antes robaba y ya no robo, a que yo antes era rencoroso y ya no lo soy. Pueden herirme, pueden pisotearme y Él me guarda en paz. Esos son los privilegios de la vida nueva, hermanos. Estamos unidos con Él, fortalecidos por Él. Y renunciamos a todo en este mundo para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Eso es tener vida por medio de la fe en Él. Sí y amén. Eso fue prometido, profetizado en Salmo 2:12. Nuevamente, unos 1500, 1600 años antes de que Jesús muriera en la cruz. Dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y aquí está la promesa. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Es tan real? Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y eso se cumplió en Cristo. Juan 20:31 dice así. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Creer en Jesús no es decir, sí, yo creo en Él. Eso no lo enseñaron en el colegio, hermanos. Eso no lo enseñaron en la casa. Pero eso no salva. Es confiar en Él, es refugiarme en Él. Es que en los momentos buenos y malos voy a Él. Él es mi todo, Él es mi alfa, Él es mi omega. Eso es creer en Él. No salir de aquí y decir, wow, qué bonito, y ya, y sigo mi vida, tomando mis decisiones, todo lo que yo quiero, y que Dios me bendiga. No. Es, hágase tu voluntad, Señor. Ya ahora vivo para ti. Y última, con esta terminamos. Los que creen cierren sus ojos en este momento y respiren profundo. Y si tú hoy estás creyendo esto, así hace 2 horas no hayas creído, pero si tú en este momento estás creyendo la palabra de Dios, y si tú en este momento estás sintiendo el peso de tus pecados y te has arrepentido y estás diciendo, sálvame, Señor, esta promesa también es para ti, y dice así, nuestros pecados han sido quitados para siempre. Ahora estamos en paz con Dios, sí y amén. Fue profetizado 700 años antes, de nuevo por Isaías. En Isaías 53:5 dice así, pero Él, o sea Jesús, está profetizando acerca de Jesús, y recibe esto porque es una promesa, hermano. Pero Él fue herido, traspasado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Él, Jesús, fue molido por nuestras iniquidades. Y miren esa sustitución. El castigo por nuestra paz, ¿sobre quién cayó?
cayó sobre él. ¿Cuándo? Cuando estaba en la cruz. ¿Se acuerdan que el Padre lo abandonó? Porque él perdió la paz para que nosotros pudiéramos recibirla. Porque la ira de Dios cayó sobre él para que nosotros cayera su gracia. Porque el castigo fue sobre él para que sobre nosotros fuera su favor. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas que le hicieron toda la noche hasta ese día a las 3 de la tarde, por esas heridas hemos sido sanados. Y eso se cumplió en Cristo y lo ratifica el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, 19 al 23. Colosenses 1, del 19 al 23. Dice así. ¿Estamos hablando de qué? De que nuestros pecados han sido quitados para siempre. Y que ahora estamos en paz con Dios. ¿Sí? Y amén. Colosenses 1, 19 al 23 dice así. Porque agradó al Padre que en Él, o sea en Jesús, habitara toda la plenitud de la deidad. Y por medio de Él, o sea por medio de Jesús, repitan esta conmigo, 1, 2, 3, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean los que estén en la tierra o los que están en los cielos, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles. Eso somos a los ojos de Dios, hermanos, delante de Él. ¿Dije hasta el 23 o el 22? ¿Está ahí hasta el 23 o el 22, Laurita? Bueno, leámoslo. Era hasta el 22, pero bueno, por algo estará acá. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que no es para que tú hoy emocionalmente digas, wow, esto es para mí, no. Esto es para nosotros siempre, hasta el día de nuestra muerte. Con eso yo estoy diciendo, yo hablo por mí, que si me muero a los 99 años, yo a los 99 años quiero seguir creyendo en esto. Y el mundo va a querer intimidarme para que yo me aparte y traicione a Jesús. Pero no voy a ceder, porque yo soy de Cristo. Y espero que esa sea la convicción de cada uno de ustedes. Que no estén como las olas, que un día vieron un programa en televisión que les hizo cambiar de parecer. Que un día hablaron con un amigo y ya no creo lo mismo. No, es la Biblia, hermanos. No es lo que yo esté diciendo acá porque soy yo. Lean la Biblia y descúbranlo por ustedes mismos.